Ha llegado Vamos. la Eso. especialista. Contenido, doctora. Que sus alumnos vean otra cara. Que lo contenga por el momento porque todavía no la estamos mostrando. Tenemos, bueno, ahí ya la están viendo ustedes. Precisamente el día de hoy vamos a hablar del EPOC. Esta es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que afecta, ¿sabe cuántas personas en Colombia? ¿Cuántas? 1,5 millones de colombianos, pero alrededor del 80% o más todavía ni siquiera han sido diagnosticados y pueden llegar a estar padeciendo esta enfermedad. Hábleme de la que especialista, afecta descríbala. las vías respiratorias y los pulmones. Pues miren, ella es una neumóloga egresada de la Ponti, ella es javeriana, tiene una maestría en ciencias biológicas, actualmente profesora de la Facultad de Medicina de la Javeriana y además neumóloga del Hospital Universitario San Ignacio. Pues aquí está Ella la es doctora, la profe, la guapa con respecto a mi señor que anda por ahí, María José Fernández. Vamos. Ahora sí. Eso. Que sus alumnos vean otra cara de usted, doctora, más fresca, más Claro, relajada. sí, el mundo feliz. Bienvenida, doctora. Ay, muchas gracias por tenerme acá. Bueno, muchas gracias a sí, ustedes. Moniquita, enfermedades pulmonares, no solamente el EPOC, sino muchas otras. Tenemos que encender las alarmas, doctora. ¿Está pasando Sí. algo ya epidémico casi? Sí, realmente sí, y sobre todo en este mes. Este es el mes de alerta sobre el cáncer de pulmón. El tercer miércoles de noviembre es el mes de alerta sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y creo que parte de estas estrategias es tratar de informarle a la gente que es una enfermedad que hoy es la tercera causa de muerte en el mundo. La EPOC mata aproximadamente 3.2 millones de personas en el mundo, y si no hacemos algo, el 87%, como le decías tú, de personas ni siquiera saben que la tienen y no las podemos tratar. Bueno, Doc, antes de irnos a esas cifras Sí. tan aterradoras de mortalidad, Sí. comencemos por describir o decir qué es el EPOC, porque yo hice una breve descripción, pero realmente qué es, en qué consiste. La EPOC la llamamos así, son como las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esa es una enfermedad que se caracteriza principalmente porque las personas tienen dificultad al respirar para botar el aire. Entonces, cada vez que van a hacer alguna actividad se sienten ahogados. Yo cuando trato de explicarles, por ejemplo, a los estudiantes les digo, tomen mucho aire, sosténganlo y traten de subir 3 pisos de escaleras sin botarlo y van a sentir lo difícil que es. Eso es lo que siente un paciente con EPOC, y la EPOC se produce porque el pulmón se expone a partículas dañinas que están en el medio ambiente o en el tabaco, o por ejemplo cuando nosotros cocinamos en espacios cerrados y el combustible que usamos es leña, ese humo que sale lo inhalan las personas y eso enferma al pulmón. Dios mío, ¿y cuáles son esos primeros signos y síntomas de alerta tempranos, ojalá, que nos pudieran estar avisando? Mire, hay que ponerle cuidado, esa enfermedad está naciendo en ese momento. ¿Hay algo que nos pueda encender las alarmas y decir, pilas con eso, hágase revisar que eso puede decantar en un EPOC? Mira, lo más importante es el factor de riesgo. Si yo soy una persona que he estado expuesta a tabaco, que he fumado durante varios años, si he estado cocinando directamente con el humo de leña, es muy posible que lo primero que yo experimente después de muchos años, y eso es lo difícil de la EPOC, es ahogo. Pero las personas lo niegan porque uno se adapta. Sí, entonces si yo me siento ahogado, subo más lento las escaleras. O uno dice que es el estado físico, que por no Exactamente. hacer ejercicio, Sí, por eso se cumplí está 50, ahogando. cumplí Sí. 40, es normal, dice uno. Sí. Pero si yo soy mayor de 40 años, empiezo a sentirme ahogado, empiezo a tener tos. Es una tos que usualmente es todos los días, es una tos seca por la mañana, algunos pueden tener flemas, otros no. O empiezo a sentir, por ejemplo, presión en el pecho al caminar, esos son signos que me tienen que llevar a consultar. Dios santo. ¿Quiénes son las personas que pueden llegar a padecer más de la EPOC? ¿Los hombres o las mujeres? ¿O por igual? Antes se decía que los hombres, pero yo creo que era algo más que todo social, porque los hombres eran los que más fumaban, ¿sí? Pero hoy en día, como las mujeres también fuman y las mujeres están expuestas a humo de leña, es cualquier persona que esté expuesta a ese factor de riesgo. Persona, Para cualquier independientemente persona. del Doc, sexo. la sumatoria de muchas enfermedades respiratorias, muchas gripas, muchos resfriados, ¿puede llevarlo a uno a sufrir de EPOC? Lo que pasa es que ahí hay un poco de confusión, pero las personas que sufren de EPOC, el pulmón por dentro, ese mecanismo de defensa que tiene para eliminar las bacterias, los virus, los agentes de contaminación, lo pierde y se llena de moco. Entonces es muy fácil que cuando llegue una gripa, esas personas se enfermen mucho más y puede terminar incluso en una complicación más severa como una neumonía. Entonces las gripas, la contaminación ambiental, las infecciones bacterianas, en estos pacientes exacerban más los síntomas, los incrementan, pero no por el hecho de que yo
yo sufra de muchas gripas, puedo sufrir de EPOC. Sin embargo, los pediatras podrían contradecirme un poco en esto. Hoy en día pensamos que la EPOC es una enfermedad de toda la vida. Si cuando la mamá está embarazada se expone a contaminación, se expone a cigarrillo, ella fumando o de segunda mano. Es decir, es acumulativa. Exacto. Si el niño se expone a eso o a infecciones respiratorias en la infancia, su pulmón no madura lo suficiente y puede afectar para que desarrolle poco en el tiempo. Johncito Carrero tiene preguntas Tengo hasta pregunta. ahora. Marce, atención a esa porque mucha gente ha fumado mucho y ha dejado el cigarrillo en algún momento de la vida. ¿Qué causas de pronto, y hay beneficios posteriores, mi querida doctora, para que de pronto el pulmón sane o haya un índice de mejoramiento de estas personas? Las que dejan de fumar de Sí. pronto. Exacto, lo primero es decirles, nunca es tarde para dejar de fumar. Ajá. Las personas dicen, yo ya he fumado toda la vida, no voy a dejar de fumar. Nunca es tarde. Desde que uno deja de fumar, más o menos a los 20 minutos ya la presión arterial se controla, a los 9 meses uno ya no tiene síntomas, más o menos a los 5 años el riesgo de cáncer de garganta, de laringe, de esófago se disminuye y a los 15 años el riesgo de cáncer de pulmón se disminuye. Hay un tema, perdón que la interrumpa, doctora, del cual no se habla mucho, porque se manda un mensaje laxo, blando a la sociedad con respecto a la marihuana y al fumar la marihuana de manera recreativa y de manera abusiva. Hay estudios que demuestran que esos aceites que expide la marihuana y que el tóxico del humo como tal también puede afectar los pulmones. Sí, hay estudios muy serios y da Atención, una... atención en el máster. Escúchalo, Atención. Chufi. Abran las antenas. Abran. Chufi, escucha bien, por favor. La marihuana genera cicatrización del pulmón por dentro y hagan de cuenta el pulmón es como un caucho y entonces cuando se cicatriza se queda rígido, duro, no se abre completamente y las personas sienten dificultad para respirar y todo esto y con el tiempo se puede generar también en patologías como cáncer y de ese estilo. Muy bien, ahí está. Si no fumamos, Sí. pero permanecemos cerca a personas que sí lo están haciendo, los llamados fumadores pasivos, Eso es gravísimo, también podemos es llegar a grave. padecer de una enfermedad pulmonar crónica. Sí, la verdad es que el tabaquismo es muy grave, pero todos los gases que la persona no inhala, sino que salen por corriente lateral, son incluso más graves que lo que la persona está inhalando. Este EPOC puede ser el precursor de un cáncer de pulmón, están ligados, puede uno, digamos, desarrollarse a partir de esta enfermedad, o el cáncer de pulmón también es una enfermedad independiente que se puede desarrollar sin que exista este EPOC. Muchas veces se pensaba que como el cáncer de pulmón, el principal riesgo es el tabaco y para el EPOC también era como una relación porque ambos fumaban. Pero hoy en día se sabe que las personas que sufren de EPOC y no han fumado tienen un riesgo casi 4 veces más alto que una persona que no tenga EPOC para desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, en sí mismo, un factor de riesgo. La contaminación, de También. la que tanto nos Ay, quejamos, Dios mío, puede sí. llevarnos a desarrollar Tapabocas. un cáncer de pulmón o un EPOC, y sobre todo que pues en cada ciudad también hay zonas donde hay mucha mayor contaminación, entonces son personas que tienen mayor riesgo de llegar a contraerla o afectarse. Sí, la contaminación es un problema mundial. La contaminación se asocia con enfermedades respiratorias, es causa de EPOC, también está probada como causa de cáncer, es causa de otras enfermedades pulmonares adicionales. Entonces, si no tomamos una medida de salud pública, por eso es que el problema está creciendo. Y muchas personas piensan, por ejemplo, que si yo vivo en la ciudad, la contaminación solo me afecta acá, pero la atmósfera es la misma, entonces la contaminación se mueve a todas las partes del mundo. Por eso la política solo puede ser local, debe ser mundial. Y debe ser enfocada al transporte eléctrico. Ya esa También. tecnología está muy avanzada. Tenemos que levantar una bandera y exigir como ciudadanos el cambio al transporte eléctrico. Ya para redondear, expectativas, tratamientos, cómo ha avanzado la ciencia, tanto para tratar el EPOC como para tratar el cáncer de pulmón. ¿Qué le podemos decir a las personas que ya lo tienen? ¿Hay una luz de esperanza, doctora? Sí, sí hay luz. La verdad es que tanto para EPOC como cáncer de pulmón hay muchas nuevas terapias que reducen mortalidad. Lo primero y lo más importante es dejar de fumar. Eso Y es en lo esto primero. soy reiterativa porque eso puede modificar la enfermedad. Sin embargo, si la persona tiene síntomas, lo que yo le recomiendo es que consulte, porque el diagnóstico temprano hace que yo pueda darle medicamentos o pueda dar, por ejemplo, en el cáncer de pulmón, llevarle una cirugía, radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia, hay muchas cosas nuevas que pueden mejorar el tiempo de sobrevida de la persona, incluso curarlas. En EPOC no, en EPOC tratarlas, no curarlas, pero tienen que consultar Darles tempranamente. una buena calidad de vida en el tiempo y hacer un Sí. mantenimiento, Moniquita. Doctora Fernández, Ay, muchísimas no, pero qué gracias por elocuencia. habernos No, gracias a ustedes. acompañado. Muchas Qué gracias. facilidad, una Qué comunicadora facilidad. prácticamente. Aquí bienvenida siempre, Bienvenida cuantas veces siempre. quieras. Ay, Y muchísimas tenemos gracias. regalito para usted. Ay, tan esta chévere. cobijita. Ay, muchas Sobre todo un gracias. bravísimo gigante. Para la ¡Bravo! doctora María José